una décima de segundo de vacaciones o al ir de compras no tiene importancia. Se disfruta pasando el rato. Pero en esta situación, una décima de segundo puede significar mucho más. Puede ser decisiva entre la vida y la muerte. La técnica automovilística actual permite que en este breve lapso de tiempo actúen unos dispositivos de seguridad que contribuyen efectivamente a proteger la salud y la vida de los ocupantes del vehículo. Por ejemplo, el sistema Airbag de Audi. El sistema Airbag se ve optimizado al ir combinado con ProContent. La rápida retracción del volante de dirección aumenta aún más la seguridad de los ocupantes, permitiendo la incorporación de un airbag de un volumen superior en más de un 30%. Además, se produce el tensado simultáneo de los cinturones. Les vamos a enseñar los componentes que integran el sistema Airbag. ¿Cómo se asegura que el equipo cumpla con su cometido en un caso de emergencia? Y al tratarse de un sistema pirotécnico, deben tenerse en cuenta ciertas normas de seguridad al manipular algunos de los componentes. El airbag brinda protección en caso de colisión frontal o diagonal. Solo en esta zona se produce el disparo del sistema airbag. He aquí el propio elemento de seguridad. El airbag integrado en el volante de dirección que en condiciones normales permanece oculto a los ojos del conductor. Las cintas de retención dispuestas en su interior hacen que el airbag, al ser disparado, no le dé al conductor en la cara. Hizo falta una labor constructiva considerable para conseguir un dispositivo que llenase el airbag en un mínimo de tiempo. De ello se encarga este generador de gas en tiempo aproximado de 3 centésimas de segundo. Se compone principalmente de una cámara resistente a la presión cargada con un combustible sólido en forma de pastillas que se usa para la propulsión de cohetes. Numerosos orificios permiten el rápido llenado del airbag en el momento del encendido. Este encendido eléctrico inicia la combustión del combustible sólido. Por encima del generador de gas se encuentra el airbag plegado de una manera muy compacta. Estas son las costuras que se rompen al cumplir el airbag con el cometido para que está previsto. Naturalmente debe el encendedor de la unidad airbag recibir tensión en el momento decisivo. Este problema fue solucionado de una manera elegante con un muelle espiral. Dicho muelle garantiza una alimentación segura de tensión en cualquier momento, independientemente del giro y de la posición del volante de dirección. Este es el momento en que se activa un determinado componente debido a la deceleración que sufre en este mismo instante. Este disparador hace que se aplique tensión a la unidad airbag en el plazo de una centésima de segundo. Va incorporado a la consola central. Esta es la reserva de energía. Su misión consiste en suministrar al sistema airbag la tensión necesaria para el disparo en caso de un corte de la corriente de la batería a consecuencia de un accidente. En cambio, el transformador de tensión procura que se disponga siempre de una tensión de sistema constante de 12 voltios, también en caso de voltaje inferior de la batería. Así son pocos los componentes vitales en un caso de emergencia. En primer lugar, la unidad airbag integrada en el volante de dirección con el muelle espiral, el disparador, el transformador de tensión y la reserva de energía. Naturalmente, todos con su correspondiente cableado. El temor de que el airbag se pueda disparar espontáneamente durante el viaje ha quedado disipado en extensos tests cuyo rigor nada deja de desear.
Con toda seguridad esto será motivo para que el conductor acuda al taller VAG más próximo. Si este aviso que aparece al conectar el encendido no se apaga al cabo de 10 segundos como máximo, es una señal segura de que hay algo que no está bien. ¿Qué significa esto para usted? En primer lugar, naturalmente, conocimientos técnicos y equipo necesario. En segundo lugar, deben respetarse determinados procedimientos por razones de seguridad. Pero sería equivocado desembornar ya la batería. Pues habría que volver a codificar la radio, por ejemplo. Y eso puede ser peligroso porque después de 3 tentativas fallidas, la radio queda inutilizable. El disparo no intencionado del airbag puede excluirse con seguridad separando antes estas uniones de enchufe. Por un lado, esta que sirve para la alimentación de tensión y esta unión con la unidad airbag. Para facilitar la orientación, todas las uniones de enchufe del sistema airbag van en color rojo. La propia unidad airbag va sujeta en el volante de dirección mediante un tornillo izquierdo y uno derecho. Se depositará siempre con la parte almohadillada hacia arriba. En ningún caso de esta forma. Solo así se tiene la seguridad de que la unidad airbag no pueda convertirse en un proyectil peligroso debido a una manipulación o un defecto. Antes de retirar el volante de dirección para tener acceso al muelle espiral, debe ponerse la dirección en posición de marcha recta. Estos tornillos sujetan el muelle espiral. Se ha montado aquí un dispositivo de retención para que no se salga de su posición central al estar desmontado el volante de dirección. De esta forma, el muelle espiral totalmente desmontado conserva su posición central. Oprimiendo el dispositivo de retención en estado montado, el muelle espiral puede girarse a partir de la posición central. Esta retención se anula al apretar la tuerca del volante de dirección de modo que el muelle espiral es móvil en todo el ángulo de giro de la dirección y no puede torcerse. No se olviden al final de volver a juntar esta unión de enchufe. De lo contrario no se alimenta tensión al sistema airbag. Pero esta señal ya indicaría que se han olvidado algo. Estos equipos, que en otras circunstancias son muy útiles, no pueden utilizarse en ningún caso para la localización de averías del sistema airbag, ya que podrían originar el disparo no intencionado del airbag al efectuar los trabajos de verificación. Solo este aparato verificador puede utilizarse exclusivamente para la verificación del sistema airbag. Aquí está la unión de enchufe con el disparador. En lugar del disparador se conecta al aparato verificador. Para ello debe desmontarse previamente la guantera y el revestimiento derecho de la consola central, como puede verse ahora. Estos son los componentes que se verifican con su correspondiente cableado. En el centro está la unidad airbag incorporada al volante de dirección. Igual de importante es naturalmente la conducción segura de la corriente a la unidad airbag a través del muelle espiral, el funcionamiento seguro de la reserva de energía y del transformador de tensión. Lógicamente la batería permanece embornada durante esta prueba y el encendido tiene que estar conectado. Hablemos del propio ciclo de verificación. Es muy sencillo. Solo hay que fijarse en estas indicaciones. Por ejemplo, en el primer paso de verificación se confirma así que la tensión de la batería es suficiente. El avisador confirma también que este componente está correcto. Es el transformador de tensión. Recordarán,
Tiene la misión de aumentar la tensión para el sistema airbag a 12 voltios, incluso en casos de que la tensión de la batería haya bajado a 4 voltios. En esta posición del mando se verifica la línea que va del disparador a la unidad airbag, pasando por el muelle espiral. Verificamos la información y ya tenemos el primer defecto. Es la indicación de una avería. Y en segundo lugar se comprueba el contacto a masa del cable. Volvamos a la indicación de la avería en este paso de verificación. Esta era la causa. Alguien había olvidado algo. Raras veces la solución es tan fácil. Por ello, en caso de indicarse una avería en este paso de verificación, habrá que proceder de la siguiente manera. Comprobar primero el muelle espiral y luego los demás cables que van al disparador. Este enchufe es uno de cortocircuito, es decir, al separar la unión de enchufe se ponen ambos contactos del enchufe en cortocircuito por razones de seguridad. Entonces es imposible un disparo no intencionado. Y si el muelle espiral está bien, la indicación del ohmiómetro tiene que ser así naturalmente. El aparato verificador confirma también que la conducción es perfecta en el circuito de encendido. Naturalmente esta indicación no debe variar en todo el ángulo de viraje de la dirección. Estas posiciones del mando no tienen objeto para la verificación del airbag. Seguidamente se verifica la carga de la reserva de energía. Ya saben, la reserva de energía se necesita para el caso de un corte de la alimentación de la batería al producirse la colisión. La verificación de la capacidad de la reserva de energía. Observen exactamente esta indicación. Cuando se apaga cambia también el valor indicado que adopta entonces una cierta magnitud. Aquí está bien. Esto ya no es necesario. Estas posiciones del mando no se necesitan para verificar este sistema airbag. Vale lo mismo para estas hembrillas de conexión. Una vez confirmado mediante la verificación que no hay defecto en estos componentes con su correspondiente cableado, queda como única causa de defecto el disparador situado en la consola central. Para terminar, un aviso. Probablemente aún no tendrán en su taller este aparato verificador. En caso de necesidad pueden solicitarlo a su importador. ¡Pare! No haga eso. Las unidades airbag que hayan quedado inservibles por la razón que sea, no pueden desecharse simplemente como chatarra. De acuerdo con las normas de prevención de accidentes, debe hacerse detonar el generador de gas antes de desguazarlo. Y eso hay que hacerlo en todo caso, estando el generador montado. Para ello hay un dispositivo de encendido especial. Se conecta con este enchufe de la unidad airbag. Para evitar peligros a terceros, se cerrarán todas las puertas y ventanas. La alimentación de corriente más fácil es con una batería externa de 12 voltios. Apártense del vehículo tanto como permita el cable. ¿Y luego? Este es el aspecto que tiene después. Al desmontar el generador de gas, no se olviden de que está caliente. Ojo, pues, y lávense las manos por los posibles residuos del gas propulsante. Antes de volver a completarlo todo, debe comprobarse el firme asiento de la columna de dirección. No debe haber juego palpable. Si existe juego, puede tener su origen en la recepción superior de la columna de dirección. Esta guía de cola de Milano no debe presentar un juego palpable, de lo contrario habría que cambiarla. En este vídeo han visto ustedes un sistema de seguridad efectivo para la protección de los ocupantes del vehículo. Saben ahora los componentes que lo integran y
conocen las normas de seguridad que deben tenerse en cuenta al verificar el sistema airbag y al manipular la unidad airbag.